Ok, buenos días, ingenieros. Nuestro grupo le vamos a presentar lo que es nuestro proyecto final. Nosotros escogimos un proceso que es el proceso de maquilado de placas de acero. Para dar una pequeña introducción, pues vamos a hablar sobre lo que es el proceso de maquilado. Pues este es un proceso que es mecanizado, el cual lo que hace es que realiza las placas de acero para darle las dimensiones, formas o acabados a base de una máquina, que esta es la que se encarga de hacer esto. Este proceso, pues, como ya había mencionado, consiste en realizar los cortes o perforaciones y n cantidad de operaciones sobre las placas de acero con el fin de obtener las medidas o acabados superficiales que, según la empresa o la persona que lo haya requerido, pues vaya diciendo qué es lo que quiere y cómo quiere los acabados para pues su posterior uso en las industrias o en demás opciones. Tenemos tres objetivos sobre este proyecto, que básicamente el primero es analizar el proceso de maquilado de placas de acero, pues pudiendo identificar cada una de las etapas involucradas, sus requisitos técnicos y pues los sensores utilizados que se van a ver pues más adelante. Luego tenemos diseñar y documentar un flujo automatizado del proceso, incluyendo el diagrama de proceso y pues su respectivo HMI. Como tercer objetivo tenemos pues evaluar la importancia del acero y sus propiedades dentro del contexto industrial, relacionándolas con las necesidades mecánicas y de automatización del proceso de fabricación. Luego tenemos el marco teórico, que aquí vamos a estar viendo básicamente unos conceptos claves sobre lo que es el acero, sus tipos de acero, sus propiedades, para que pues vayamos entendiendo más y a la hora de hacer el diagrama de proceso y el HMI, pues se vaya entendiendo más el contexto. Como primero tenemos el acero, que el acero es un tipo de alineación de hierro y de carbono, el cual este depende del tratamiento al que esté sometido, puesto que de esto se define la dureza, elasticidad o resistencia o ductilidad que este tenga, que este va a tener en general. El acero básicamente es un material con mucha importancia dentro de varias industrias, ya que es especialmente usado en construcción, que es donde más realmente se ve. Y como materia prima, pues también es muy importante porque de este derivan muchas más opciones. Luego tenemos lo que son las propiedades del acero, que aquí son varias, que empezamos con la resistencia, que esto básicamente que tiene la capacidad de soportar pues grandes fuerzas sin sufrir daños, como ya sea presión o demás cosas. Luego está la maleabilidad, que esto se refiere a que es capaz de moldearse o deformarse sin este romperse. Esto es gracias a que entre su composición se encuentra pues el carbono. Luego tenemos la dureza, que esta ayuda a que no se raye ni se dañe con fuertes golpes. Además, su maleabilidad, de la maleabilidad y de la dureza, pues esto ayuda a que en diversas operaciones, en diversas industrias, pues tenga más resistencia y que pueda ser más duradera. Luego tenemos la tenacidad, que esta se caracteriza por tener una fuerte capacidad de resistir a la tensión y a las posibles fracturas que ésta pueda tener. La plasticidad se refiere a que puede moldearse pues en diversas formas, porque ya sabemos que el metal pues no solo se usa en forma de placa, se puede usar en diferentes formas, como los pueden ver aquí en la presentación. Se puede utilizar en estas como barras de hierro. Luego tenemos las propiedades ópticas, que el acero cuenta con una reflectividad muy elevada, siendo brillante y resplandeciente. También puede llegar a ser transparente a los rayos ultravioleta. Luego tenemos las propiedades eléctricas, que como bien sabemos el acero es un gran conductor eléctrico, por lo que se usa recurrentemente para cableados e instalaciones eléctricas. Luego tenemos las propiedades térmicas, que estas pueden resistir a altas temperaturas sin fundirse. De esta forma se usa en materiales que necesitan ser expuestos a altas temperaturas sin estos dañarse. Luego tenemos pues los tipos de acero. Aquí tenemos cinco presentados. Primero con el acero puro, que este puede definirse como el acero básico, como su propio nombre pues lo indica. Sería una versión del acero en estado puro. Este, en cuanto más carbono contenga la composición final, pues mayor va a ser su resistencia y será pues más duradero, pero también tendrá menos ductilidad. En cuanto a su aplicación, esto significa que la aleación pierde plasticidad, se vuelve más quebradizo, lo que no es interesante para infraestructuras que necesiten de cierta flexibilidad en su arquitectura. Luego tenemos el acero galvanizado, que este se refiere a que consiste en bañar el acero en zinc con el objetivo pues de protegerle sobre la oxidación. De este modo se aumenta la duración del material original sin alteraciones y pues al final ayuda a que sea más duradero para lo que se le quiera utilizar. Luego tenemos el acero quirúrgico, que este se utiliza principalmente en la elaboración de joyas en el ámbito quirúrgico. Los elementos que se le añaden son el cromo, el níquel y el molibdeno.
Ordenador por la proporción o cantidad con la que estén presentes en la alineación final. Pues su principal característica es su resistencia a la corrosión. Luego pues, tenemos el acero corrugado, que esta es una especie de barras laminadas que pueden cortarse y doblarse con cierta facilidad. Estas sirven pues para estructuras de hormigón armado y además cuentan con características específicas relacionadas con las propiedades dúctiles pues, de este elemento. Y por último tenemos el acero inoxidable. Este se utiliza en múltiples elementos que usan la conductividad y que tienen contacto con el agua. Estos están aliados con componentes químicos que favorecen una resistencia extra frente a la corrosión. Es definitiva, aporta durabilidad al material final y pues ayuda en bastantes tipos de procesos industriales. Luego aquí vamos a explicar la descripción de lo que es nuestro proceso del que escogimos. Como primer punto tenemos la recepción de materia prima. Esto quiere decir que la materia prima pues es recibida por medio de bandas transportadoras, la cual consiste en grandes placas de acero. Un sensor de cantidad se asegura que se utilizará la cantidad de acero pues que es requerida o que es prescrita y pues después pasa al diseño de la pieza, que está en esta fase lo que hace es dibujar el corte y el modelo, el moldeado que desean realizarse a la placa, indicando las dimensiones y se utiliza un sensor de posición para esto. Luego pasa al corte de pieza, que en esta etapa se corta la pieza según el diseño indicado anteriormente, esto por medio de un sensor de dimensión y de presión. Luego pasa al torneo de pieza, que en esta fase lo que se hace es doblar la pieza según la toma, la forma y es ya establecida y se lleva un control de la presión. Luego tenemos el pulido de pieza, que este se encarga de darle un pulido a la pieza para mejorar pues, los acabados. Este se utiliza un sensor de presencia y un sensor de velocidad. Tenemos después el pintado de la pieza. La pieza pasa por una máquina que la pinta por medio de pintura en polvo. Esta pintura requiere una temperatura alta y específica, por lo que un sensor de temperatura y una de posición y una de cantidad son bastante usados en esta parte del proceso. Y por último tenemos pues ya la inspección final, pues que cuando ya está lista la pieza, se pasa por un control que verifica que la pieza tenga la forma solicitada y que tenga los mejores acabados posibles para ya la posible entrega después. Luego, después de esto, ahorita a continuación vamos a presentar lo que es el diagrama de proceso para ver bien cómo funciona este proceso. Bueno, ahora aquí tenemos nuestro diagrama de proceso, en este caso del proceso de maquilado de placas de acero. Como podemos ver, voy a leerlo de izquierda a derecha de tal manera de poder ir llevando el orden. Está primero la recepción de la materia prima. En este caso nosotros implementamos un sensor que es de cantidad, ya que se asegura de verificar que la cantidad de acero que está ingresando es la que se va a implementar en el proceso que va a llevar esta placa. Luego pasamos al diseño de la pieza, donde dice que está la máquina de dibujo. Esta lo que se va a encargar es de diseñarle tanto el moldeado como el corte que se le va a dar, por lo que nosotros implementamos un sensor de posición para que pueda percibir las dimensiones que se le están dando al dibujo o al diseño. Luego pasa a la cortadora, que lo que va a hacer es cortar la pieza según las líneas que ya se le han indicado en el proceso anterior. Y aquí lo que implementamos fue un sensor de dimensión y de presión. El de dimensión, porque con este nos permite tener como que una mejor lectura de este diseño que se le puso. Y luego pasamos a la parte del torneado de la pieza. Entonces nosotros implementamos también de nuevo el control con sensores de presión, sí, de presión, perdón. Y luego pasamos a la pulidora. Esta es la fase de pulido de la pieza. Creo que es una de las más importantes, puesto que le va a dar el acabado final. Entonces, como podemos visualizar, aquí es donde hay más control, ya que necesitamos tanto un sensor de temperatura como uno de presencia y uno de velocidad. La velocidad lo que nos va a ayudar es de ir graduando la velocidad que le quiere dar al pulido, tanto dependiendo del diseño que se está trabajando. Luego pasa a la fase del pintado de la pieza. En esta fase se requiere un sensor de temperatura, uno de posición y uno de cantidad. Como indicó mi compañero anteriormente, estas placas se pintan con pintura en polvo y se le debe de aplicar calor para que se pueda adherir bien, por lo que se necesita este sensor de la temperatura. El de posición nuevamente lo que va a hacer es solo verificar la forma de la pieza
Y el de cantidad, pues porque necesita aplicarse cantidad de pintura dependiendo del tipo de pieza que se está trabajando. Finalmente se pasa a lo que es la inspección final. En esta ya no es algo como automatizado, por lo que solo pasan por la banda las piezas y llegan al punto final de donde ya una persona lo sigue con el proceso. Bien, ahorita pasamos por el HDMI. De primero, iniciamos con lo básico. En esta sección que ven por acá es el encendido y el apagado. Esto que nos dice que cuando está encendido, la luz, el LED de acá, se prende y cuando está apagado, esta luz se apaga. Esto nos dice cómo está, si está funcionando nuestra máquina o no. Y este stop que tenemos por acá de emergencias por cualquier razón de que la máquina sufra un daño o X y razón por cómo son los humanos, cometemos un error, podemos activar ese botón y detenemos por completo el proceso. Y de aquí podemos marcar esta barra, que este en sí es cómo va el proceso, cómo, cuánto porcentaje lleva del realizado, de todo el ciclo que se hizo, que se explicó anteriormente. Sí, y de ahí. De primero, tenemos una cantidad de materia prima. Esto, ¿qué nos dice? ¿Cuánta cantidad de materia prima es lo que se va a utilizar en el proceso? Y como dijo Emily, lo de para la inspección pueden salir piezas defectuosas. Entonces aquí manualmente uno suma cuántas piezas defectuosas subieron y así al final del día podemos tomar esa variación y al final de la semana podemos contar cuántas piezas defectuosas tenemos a la semana para hacer calcular mejores tiempos y igual mejorar nuestro margen de error. Luego, si vemos en esta parte, aquí es la parte de las dimensiones. Entonces, como aquí en este cuadrado se, se grafica el tubo en 3D y en esta sección se definen las dimensiones que uno quiere. Cuántas dimensiones va a querer el tubo o la placa, dependiendo. Esta parte de aquí, que se ve aquí, se monitorea cómo va el proceso. Es decir, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se monitorea, eh, ¿cómo era? Eso fue. El pulido de la pieza. Entonces ahí podemos ver cómo está comportándose esa sección, al igual que la velocidad que queremos que vaya la pieza. Estos dos componentes que hay acá son para medir la presión, cuánta presión hay en el tornado de la pieza y en el corte de la pieza. Entonces eso nos ayuda a ver cómo se comporta esa parte, al igual que tenemos un sensor de temperatura, no sensor, lo siento, de temperatura que nos ayuda a ver cuánta temperatura llega a tener la pintura. Al igual que podemos seleccionar en este panel qué color queremos. Obviamente tenemos colores básicos que sí ya son de base, entonces por eso es muy selectivo. Pero aquí podemos escoger qué pintura que queremos utilizar. Y de ahí la cantidad de pintura. Esto nos dice cuánta cantidad de pintura tenemos en nuestra máquina, si hay que rellenar o no. Entonces esto nos ayuda a ver cuánto nivel de pintura hemos gastado durante el proceso y también durante el día o la semana. Ese sería nuestro HMI. Y estamos. Bueno, luego de ya haber pasado tanto el marco teórico como el diagrama de proceso y el HMI, pues llegamos a lo que son básicamente pues tres conclusiones. Tres conclusiones que van de la mano de los objetivos que planteamos al inicio. Como primera conclusión tenemos que pues básicamente el análisis del proceso pues permitió comprender cada etapa del maquilado de placas de acero, desde la recepción de la materia prima hasta pues la impresión final. El uso adecuado de sensores de posición, presión, temperatura, velocidad y presencia nos garantizan un control óptimo y un producto final de mayor de calidad, que al final eso es lo que se busca en una industria que ya está automatizada. Luego tenemos la segunda conclusión,
que es la elaboración del diagrama de proceso y la implementación del HMI, que estos básicamente lo que hicieron fue facilitar la visualización clara del flujo automatizado, permitiendo establecer funciones de inicio, parada, pausa de emergencia y monitoreo del avance, logrando así una mejora significativa en la eficiencia operativa. Y como tercera conclusión tenemos que pues básicamente la evaluación de las propiedades del acero evidenció por qué este material es fundamental pues para diversas industrias, ya que su resistencia, maleabilidad y durabilidad permiten su transformación mediante procesos automatizados, garantizando en sí un producto confiable y adaptado a los requerimientos industriales que pues las diversas empresas o personas vayan pidiendo y vayan requiriendo. También tenemos tres recomendaciones. La primera de ellas es que podríamos optimizar continuamente el sistema de sensores, pues con esto incorporando tecnologías más avanzadas y nuevas, pues para incrementar la precisión en la etapa de corte, pulido e inspección de las placas de acero. Como segunda recomendación tenemos pues un registro automatizado de piezas defectuosas, aprovechando la automatización para generar estadísticas en tiempo real y que éstas pues puedan permitir identificar fallas, tendencias y oportunidades de mejora en el proceso. Como última recomendación tenemos pues que podemos capacitar al personal en el uso del HMI y protocolos de emergencia. Esto para garantizar que sepan realmente interpretar la información del panel, ejecutar paros seguros y responder adecuadamente en situaciones que puedan comprometer la integridad pues tanto del sistema como del operador dentro de la industria. Y pues con eso terminaríamos nuestra presentación de nuestro proyecto final. Muchas gracias por tu atención.